Porque como bien dicen esos cantos que estamos entonando, hace tanto tiempo en donde nos encontrábamos, tiene que haber una diferencia en nuestra vida de dónde estábamos y de dónde estamos ahora. Que Él ha hecho esa diferencia en tu vida y es motivo de alegría, es motivo de reconocimiento a nuestro gran Dios. Si Él no nos hubiera rescatado, ¿dónde estaríamos ahora? ¿Dónde anduviéramos? Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Sea a ti la gloria, sea a ti la alabanza, sea a ti todo el reconocimiento. Oh Señor, santo, 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 santo eres, Señor del cada mañana se despierta, cada mañana para darnos su misericordia, cada mañana quiere bendecirte de Israel. Oh, a Él sea la gloria, a Él sea el imperio, a Él la majestad, a Él solamente le pertenece. Humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sí, Señor, sea la sometemos a tu autoridad. Nos sometemos a tu autoridad. Alabanza Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey. A ti te pertenece, Santo, por los por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. Tú eres Dios, tú eres Rey, tú eres Altísimo, tú eres soberano. sea la Oh, gloria, gracias. honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es, y su nombre santo Oh, es, y su nombre santo Santo eres, Señor. Santo eres, Señor. A ti la gloria, a ti la alabanza. Solamente a ti, solamente a ti. Oh, santo, santo, santo. Santo, santo. Que toda la tierra te adore. Que toda la tierra te adore. Que todas las naciones te exalten. Tú eres el amado de las naciones. Tú eres el amado de nuestra alma. Sí, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús.
Oh, aleluya, aleluya, gloria a Dios, Él es tan bueno. Qué hermoso es este tiempo donde podemos darle la gloria, donde podemos conectarnos con su presencia y donde por supuesto que Él se conecta con nosotros para bendecirnos, para hablarnos al corazón. Quiera Dios en esta mañana que nuestros corazones sean sensibles, dispongamos todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, todo nuestro ser para recibir la palabra de Dios. Bendecimos su palabra y sabemos que no vuelve a Él vacía, que como el rocío que cae sobre la tierra para regarla y para producir el fruto, así viene su palabra sobre el corazón de su pueblo, para traer frescura, para traer remanso, para producir ese fruto que Él espera de su iglesia, de su pueblo. Sea el nombre de nuestro Dios exaltado. Sean todos bienvenidos, amados, pueden tomar asiento. Le damos muchas gracias a Dios que en esta mañana podemos venir a congregarnos, hemos dispuesto el corazón, hemos dispuesto estar en este lugar, ¿verdad? Y eso es de gran bendición porque seguramente el Señor nos va a hablar en esta mañana. ¿Cuántos lo creen así? Mire, estamos comenzando un año, llevamos tan solo 15, 16 días, ¿verdad? Donde comenzamos un año, el año que es de acuerdo a nuestra cultura, por supuesto, aquí en Occidente, ¿verdad? No así en Oriente, que es otro año, pero o para el pueblo judío. Nosotros estamos comenzando un año en este mes de enero y yo creo que estamos a muy buen tiempo para presentarle delante de Dios nuestras vidas. Comenzamos el año, pero no sabemos si lo terminamos, ¿verdad? Porque realmente no sabemos, pero si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos, decía Pablo. Y eso es un privilegio. Por supuesto que deseamos servirle hasta que Él venga. Diga conmigo, quiero servirte, Señor, hasta que tú vengas. Quiera Dios que ese sea el deseo de su corazón, que pueda encontrar en los corazones de cada uno de nosotros fidelidad, que podamos despertar en este año sonrisas para nuestro Dios, porque lo que hacemos a lo largo de nuestra vida, de nuestros días, es agradarle, es adorarle, es andar en sus propósitos. Si eso es así, yo creo que al final del año podemos encontrar una sonrisa en los labios del Señor, por decirlo así, ¿verdad? Así que yo creo que estamos a muy buen tiempo de poder poner en las manos de nuestro Dios nuestros proyectos, nuestros planes, porque nosotros tenemos planes, ciertamente, como personas. Sí cumplimos un propósito de Dios aquí en la tierra, pero Dios respeta los planes que nosotros a veces hacemos, y más si son de acuerdo a sus propósitos y a sus planes para nuestra vida. Él nos prospera en todos nuestros caminos. Así que yo estaba reflexionando en esta semana acerca de lo que es la vida de un cristiano, ¿verdad? A lo largo de nuestra vida y a lo largo de nuestros años, creo que hemos tenido muchas batallas. ¿Cuántos han tenido batallas o luchas, verdad? Situaciones por vencer, situaciones o batallas por conquistar. Yo creo que todos a lo largo de nuestra vida hemos estado en esas situaciones, ¿verdad? Donde de pronto parece como una montaña muy grande para escalar y parece que no tenemos fuerza. Como cuando el profeta, creo que era Jeremías o Isaías, que decía que estaba a punto de ocurrir un milagro de alumbramiento, pero dice, el pueblo no tiene fuerza, ¿verdad? Y a veces cuando comienza el año, así nos encontramos muchas veces, un año muy, muy complicado, y decimos, ¿será que voy a conquistar este año? Yo creo que su iglesia, su pueblo, tiene que conquistar este año,
Por más alta que sea la escalada, por más alta y dificultosa que sea la montaña, estamos capacitados, estamos adiestrados para vencer. Creo que eso es así. Pero sin embargo no significa que no tengamos batallas. A lo largo de la vida, como hijos de Dios, como cristianos, tenemos batallas, pero también hay algo muy importante que tenemos bendiciones. Ese es el tema en esta mañana que yo quiero hablarles, batallas y bendiciones, porque las bendiciones se sobreponen a las batallas. ¿Cuántos dicen amén? Se lo vuelvo a decir, las bendiciones se sobreponen a las batallas que podamos tener, porque aunque podamos tener una batalla, el Señor siempre va a hacer el deseo de su corazón bendecirnos. ¿Cuántos dicen, sí, yo quiero ser bendecido? Amamos la bendición, pero es importante que sepamos que aunque haya batallas, ¿verdad? Tenemos que caminar los caminos del Señor enfrentándolas, como Dios quiere, como es el deseo de su corazón y con las estrategias, con las herramientas que Él ya nos ha dado. Así que es importante que el Señor encuentre en nosotros fidelidad. Eso yo creo que Él espera de nuestras vidas. Vamos a ver que en el libro de Proverbios, yo quiero citar 2 ejemplos, pero voy a meterme en la introducción primero. Yo quiero citar 2 ejemplos acerca de la vida de Jesús y un poquito acerca de la vida de Noé más adelante. Pero quiero que nos ubiquemos en el libro de Proverbios 1, del 1 al 7, nos habla una serie de recomendaciones. Dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Salomón era hijo de David. ¿Y cuántos recordamos que Salomón fue un hombre muy sabio, verdad? Que vinieron de muchas naciones de fuera, ¿verdad?, a ver la sabiduría de Salomón, porque su fama había llegado a todas las naciones de ese momento, donde se hablaba de la sabiduría de él. ¿En qué consistía la sabiduría de este hombre? A tal grado que le llevó a escribir todo un libro, toda una serie de notas. ¿En qué consistía? En la sabiduría que venía de nuestro Dios, porque la sabiduría que viene de Él es pura, es santa, es amable, como lo menciona la Escritura. No así dice la sabiduría del mundo, que es diabólica, ¿verdad? Y bueno, una serie de cosas que habla de eso. No voy a hablar de sabiduría, voy a hablar de caminos que tenemos que caminar, que tenemos que seguir, en los cuales nos vamos a encontrar batallas, pero también nos vamos a encontrar bendiciones. ¿Y cómo podemos caminar esos caminos? ¿Cómo podemos andarlos si no es con la dirección de nuestro Dios? Dice los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para conocer sabiduría y disciplina, para comprender los dichos de inteligencia, para adquirir disciplina y enseñanza, justicia, derecho, equidad, para dar sagacidad a los ingenuos y a los jóvenes, conocimiento y prudencia. El sabio oirá y aumentará su saber, y el entendido adquirirá habilidades. Comprenderá los proverbios y los dichos profundos, las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los insensatos desprecian la sabiduría y la disciplina. Así que aquí nos da una serie de conceptos que no vamos a profundizar en ellos, pero hay desafíos que vamos a encontrar en este año. Hay muchos desafíos, creo yo, y el Señor nos está dando la dirección a través de esto, porque dice, el sabio va a aumentar su saber, los jóvenes pueden aumentar el conocimiento y la prudencia, podemos recibir, si somos entendidos, habilidades que conocemos como dones de parte de Dios,
Y ya todo esto es digamos, un arsenal, un equipamiento que Dios nos está dando para que nosotros aprendamos a navegar a través de las batallas y a través de las bendiciones. El propósito de este libro se afirma, ¿verdad?, desde el comienzo, cuando dice los proverbios de Salomón. ¿Por qué? Porque dice son para adquirir sabiduría, para adquirir disciplina. Tan solo para el ejercicio, ¿cuántos para la lectura de la palabra? Para todo necesitamos esto. Entonces, aquí comienza, ¿verdad?, el propósito de este libro, porque ofrece sabiduría práctica para todos. Dígale a su esposo que está ahí o a su esposa, dígale, es para ti. Y el otro contéstele, dígale, para ti también. Es una sabiduría práctica para todos, para los inexpertos y para los sabios, como dice en esos versículos. Nos ayudan, nos indican cómo podemos funcionar adecuadamente en la vida, ¿verdad? Y en lo que vamos a vivir el resto de este año, si Dios nos lo permite. Así que este libro yo les recomiendo que usted empiece a leer. Es desagradable, o no quiero sentirme defraudada, ¿verdad? Porque de repente comienza el año y como que unos cuantos solamente comienzan el año bíblico y algunos que los comienzan se quedan a la mitad, ¿verdad? Pero la escritura, en este caso de Proverbios, es muy recomendable para que usted comience el año con este libro y va a ver cómo que la palabra está viva, que hace un efecto poderoso en nuestra vida, porque lo necesitamos. Digo, también toda la escritura, por supuesto, toda la escritura dice es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, ¿verdad? Para que podamos vivir justamente en esta vida, toda la escritura. Pero yo les recomiendo en este caso que comencemos, ¿verdad?, con la sabiduría, que comience, como dice aquí, con el temor del Señor, que es el principio de toda sabiduría, de todo conocimiento, ¿verdad? Yo quiero hablar en esta mañana de dos ejemplos, ¿verdad? Quiero hablar acerca de la tentación de Jesús. Jesús tuvo 3 tentaciones. ¿Cuántos saben eso? En el libro de Mateo 4, creo que del 1 en adelante. Pero antes de hablar de la tentación, yo quiero explicar algún concepto importante. Quiero explicar lo que es prueba y lo que es tentación, o lo que algunos estudiosos más profundamente han estudiado acerca de Dice que la prueba y la tentación no se definen como dos conceptos iguales. Jesús fue tentado y en el libro de Santiago nos habla acerca de la tentación, ¿verdad? La tentación viene de parte del enemigo. También existe el concepto de prueba. Prueba, aunque no voy a hablar de este tema porque es un tema muy amplio también, pero la prueba es un poco diferente. La prueba es como cuando te ponen el examen, no porque tú estés reprobado, sino para saber, como decía en el libro de Éxodo, cuando dice que Dios probó al pueblo y no lo llevó durante 40 días para llegar a la tierra prometida, sino lo llevó durante, ¿cuántos? 40 años, ¿verdad? ¿Y por qué dice? ¿Por qué los llevó? Dice, para probarlos, para saber lo que había en su corazón. Entonces, en el libro de Santiago se menciona que la tentación no viene de parte de Dios. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. Para que podamos ver la tentación de Jesús,
Quiero aclarar esto porque bien el título en la Biblia dice la tentación de Jesús y luego dice que Jesús fue llevado por el Espíritu para ser tentado. La tentación, como dice aquí en el libro de Santiago, que no es de parte de Dios, ni Él tienta a nadie, sino dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, ¿qué es concupiscencia? Sus propios malos deseos, los deseos profundos que están ahí en nuestro corazón y que de pronto dice son atraídos por eso, son seducidos por eso. Claro, esa atracción o eso que está ahí guardado, o esa concupiscencia o ese propio pecado del que habla Santiago, nos lleva a abrir una puerta al enemigo y entonces viene el enemigo y hace más grande esa tentación. Pero lo que está diciendo aquí es que no es de Dios, es de su propio pecado. Entonces la concupiscencia, dice, o los malos deseos, después que han concebido, dan a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Así que el objetivo del enemigo, el objetivo de nuestro adversario es hacernos daño, Cada vez que hay una tentación, es porque viene el enemigo, ¿verdad? Y nosotros le damos lugar debido a nuestros propios malos deseos. Dice Primera de Pedro, ¿verdad? 5 del 8 por ahí en adelante, dice que seamos sobrios. ¿Por qué? Porque hay un enemigo de nuestra alma. Hay un enemigo, dice, sean sobrios, dice, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda, ¿qué? Anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, escuche esto, mas el Dios de toda gracia que nos llamó, dice que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Qué significa esto entonces? Que después de que viene tal vez la tentación, tal vez la prueba, ¿verdad? Para saber lo que hay en el corazón nuestro, somos tentados, pero dice, es por un poco de tiempo. Aunque bien cuando estamos en la circunstancia de tentación o de prueba, parece que no termina, parece que esto es, que nunca vamos a pasar de ese momento, pero dice, todos en todo el mundo tienen estos padecimientos, también lo están viviendo, pero dice, es un poco de tiempo, y después de que hayamos padecido, lo que va a ocurrir es que nos va a perfeccionar, que nos va a afirmar, que nos va a fortalecer, que nos va a establecer. En contraste con el enemigo, o con el diablo, ¿verdad?, que quiere destruirnos, Dios, ¿qué quiere hacer con nosotros? Quiere perfeccionarnos, quiere afirmarnos, quiere fortalecernos. Así que el propósito de las pruebas no es para que fallemos, sino para que subamos a otro nivel, para que subamos. De la misma manera que los maestros, ¿verdad?, o que pasamos un examen en la escuela y los alumnos se van graduando, van pasando. Así que dice también en el libro de Santiago que tengamos por sumo gozo. ¿Cuántos han leído el libro de Santiago? Dice, tengamos por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cuántos han tenido pruebas alguna vez? Tenga por sumo gozo. Tenga por sumo gozo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, dice, y cabales.
Qué maravilla, ¿verdad? La obra poderosa que Dios quiere hacer en nuestra vida. Pero cuando somos ignorantes de esta verdad y nos encontramos ante una circunstancia que nos parece que no debimos de tener, que no nos gusta en lo que estamos pasando y solamente reclamamos, ¿cómo se dice? Así que no estamos de acuerdo, refunfuñamos, ¿verdad? Nos quejamos. Entonces, ese tiempo ya no va a ser un poco tiempo, se va a convertir tal vez en un tiempo más largo o se va a hacer más difícil ese tiempo. Así que teniendo este concepto un poquito, digo yo, más claro, vamos a ver las tentaciones que Jesús enfrentó. Dice que Jesús enfrentó 3 tentaciones fuertes, aunque la última menciona que es la más fuerte, digámoslo así, porque lo quiso hacer como que no enfrentara el propósito al que Jesús había venido. Y en Mateo 4, del 1 al 11 lo encontramos, dice que el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Estuvo 40 días y 40 noches sin comer y después sintió hambre. El diablo se acercó entonces a Jesús para ponerlo a prueba y le dijo: si de veras eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes. Pero Jesús le contestó: la Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de los labios de Dios. Yo creo que esta tentación va dirigida hacia varios aspectos de la vida de Jesús. En este caso, ¿verdad? Hacia la identidad de Él como hijo, ¿verdad? Si eres hijo, le dice, si eres hijo, o sea, ¿qué te cuesta probarlo? Puedes probarlo en este momento, pero también está dirigida hacia las necesidades básicas que todo ser humano tenemos. Muchas veces nosotros también somos tentados en esta área. Creo que la mayoría del tiempo somos tentados, así como lo fue Jesús. Y por eso es que quiero ver este ejemplo, porque es un ejemplo muy claro, muy real, muy fácil de entender, ¿verdad? De cómo Él supo enfrentar las batallas, en este caso, ¿verdad? Y pudo recibir las bendiciones que el Padre le daba porque supo enfrentar las batallas adecuadamente. En este caso, la tentación, como vuelvo a repetir, era si eres hijo de Dios, para que Jesús de alguna manera pudiera presumir su identidad como hijo y entonces pusiera a prueba al Padre, ¿verdad? Y así se aproxima el diablo a nosotros para tentarnos. ¿Cómo? ¿Eres hijo de Dios y no tienes la provisión? ¿Estás escaseando? ¿Te falta alguna cosa? Y entonces nuestra mente es tan frágil a veces que nos creemos las mentiras que el enemigo nos habla y a veces pensamos que somos nosotros los que tenemos ese tipo de pensamientos, pero es el enemigo que está hablando a nuestra mente, a nuestros pensamientos, a nuestra cabeza. El diablo siempre va a querer dejar en mal a Dios, como lo hizo con Adán y Eva, ¿verdad? Siempre va a querer hacernos dudar de lo que Dios es con respecto a nosotros, ¿verdad? Nosotros sus hijos, Él nuestro Padre, Él siempre va a querer poner en duda el concepto en el que Dios nos tiene, ¿verdad? Como hijos de Dios. Así que está el enemigo y le dice, Jesús tuvo hambre y le dice, pues si tú eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Pero hay un contexto a este capítulo o a estos versículos, hay un contexto donde Jesús se encuentra en un momento de mucha bendición. Cuando nosotros estamos en un momento de bendición, que tus relaciones van muy bien con tu familia, que tus finanzas están en auge, ¿tú qué dices? Como Pedro, ¿verdad? Hagamos aquí unas enramadas, Señor, y aquí nos quedamos,
porque estaba ese momento como de un éxtasis, ¿verdad? Como de tanta bendición, y ahí nos queremos quedar. Jesús acaba de tener ese tiempo de bendición cuando llega con Juan, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan? Porque antes de ir al desierto o antes de que el Espíritu de Dios lo llevara al desierto, él vivió un tiempo de bendición cuando fue bautizado. ¿Será acaso que Jesús necesitaba ser bautizado? No, Jesús no necesitaba ser bautizado, más bien necesitaba identificarse con nosotros, como bien lo aclara todos los versículos que hablan acerca del bautismo, ¿verdad? Para nosotros, cómo es que Jesús se identifica con nosotros los pecadores, y entonces Él se bautiza para darnos ejemplo, ¿verdad? De que es necesario que haya un bautismo después de un arrepentimiento verdadero, porque el arrepentimiento es para nosotros como seres humanos, no para Él. Él necesitaba identificarse como igual se identifica en estas tentaciones que el diablo le empieza a hacer, lo empieza a tentar. ¿Por qué? Porque se identifica con nosotros los seres humanos para mostrar que Él como hombre pudo salir, pudo caminar en medio de esas batallas o de esas tentaciones. Y entonces el contexto que encontramos es un contexto de bendición, porque Jesús acaba de ser bautizado, y hay un contraste muy tremendo en ver la gloria del bautismo y en el desafío que ahora va a enfrentar con la tentación. Es un contraste tremendo, porque en el Jordán obtuvo las aguas frescas, ¿verdad? Las aguas frescas del Jordán cuando lo bautizaron, pero ahora se va a enfrentar a un calor abrumante en el desierto. En el bautismo muchas multitudes estuvieron ahí para observarlo, para ser testigos, pero en el desierto había soledad y había silencio. ¿Sí notan el contraste tan grande de cuando los cielos están abiertos? Y bien, los cielos se abrieron en el bautismo, se abrieron los cielos cuando en ese momento el Espíritu de Dios descendió en forma de paloma, se posó sobre su cabeza, y en el cielo se oyó una voz, porque los cielos se abrieron, y dijo el Padre: este es mi Hijo muy amado, en quien me complazco. ¿Cuántos recuerdan esa parte? Porque los cielos estaban abiertos, pero ahora, en este momento de la tentación, lo que va a ocurrir es que el infierno se abre. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo contraste, porque cuando viene la tentación, cuando viene el tentador, no pienses que es tan solo tu carne y tus malos deseos. Se abre muchas veces toda la boca del infierno para venir y arremeter en contra de sus hijos. Cada vez que el diablo ve a un hijo de Dios rociado, digámoslo así, o marcado por la sangre del Cordero, es decir, por la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario, yo creo que el enemigo no está tan feliz, sino quiere arremeter en contra de su iglesia. Y se abre la boca del infierno. Entonces hubo un tremendo contraste, ¿verdad? Allá ungido, pero aquí atacado, aquí tentado. Qué cosa tan fuerte. Pero es necesario que nosotros podamos vivir ambos momentos, porque el Señor sabe de qué madera estamos hechos. El Señor sabe a quién ha capacitado, a quién ha adiestrado, y sabe, como lo sabía con Jesús, que podía llevarlo a la tentación para que demostrara que Satanás solo es un demonio que ha caído del cielo y que tiene una eternidad de destrucción, de muerte en el infierno, ¿verdad? Y es lo que está ocurriendo. Así que Jesús no necesitaba ser tentado para ayudarlo a crecer, sino que soportó la tentación. ¿Por qué? Porque era necesario identificarse con nosotros como se identificó en el bautismo. No necesitaba hacerlo, pero el bautismo era una renuncia de pecado, y él no lo tenía, no era necesario.
Y la escritura menciona, ¿verdad? Dice, y aquella agua representaba, en 1 de Pedro 3:21 dice, aquella agua representaba el agua del bautismo, del cual somos ahora salvados. Dice, el bautismo no consiste en limpiar el cuerpo, sino en pedirle a Dios una conciencia limpia. Porque si no, si yo me siento sucia porque otra vez pequé y cosas, ay, me quiero volver a bautizar. No, ¿verdad? No necesitas volver a bautizarte. Es un acto donde tú te entregas a Jesús en arrepentimiento y anhelas tener una conciencia limpia delante de Dios. Asimismo, la tentación no necesitaba no necesitaba demostrar más que su obediencia. Y eso es exactamente lo que hizo Jesús para enseñarnos cómo se deben tomar las decisiones en medio de un desierto. Con obediencia, con amor a la palabra, con dirección de Él. No te atrevas a enfrentar un desierto si no sabes cómo. No te atrevas a vivir en el desierto o a estar en el desierto sin tener la palabra de Dios, sin tener la dirección del Espíritu Santo, porque ciertamente morirás, quedarás en el desierto. Pero afortunadamente Jesús nos da la salida, Jesús nos viene a enseñar. Y tuvo estas 3 tentaciones que tienen que ver con las necesidades, digamos, básicas del ser humano: necesidad de sustento, necesidad de alimento, necesidad de amor, necesidad de reconocimiento. Todos los seres humanos tenemos necesidad de reconocimiento, unos más que otros, hasta llegar a trastornarse a veces, pero todos tenemos esa necesidad. Y aquí no fue la excepción, porque Jesús vino a hacer una demostración como hombre, no como Dios. Muchas personas dicen, es que Jesús era Dios, es que Jesús pudo con la tentación porque Él era Dios. No, en este momento Jesús es meramente hombre, y Jesús está siendo ungido por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, y es con la fuerza que da el Espíritu Santo que pudo enfrentar estas tentaciones. Fue un momento, fue como un periodo de dependencia forzada hacia el Padre, de dependencia forzada hacia el Padre, para que nosotros recordemos, ¿verdad? Cuando aquella escritura en el libro de Hebreos 5:8 dice, aunque era hijo, Él padeció, por lo que padeció, aprendió la obediencia. O sea, como que fue forzado por el Padre, algo así, ¿verdad? Vas a mostrar que eres hijo, porque dice que aprendió la obediencia, como si el autor quisiera decirnos que sí le costó, que sí sufrió, sí padeció, ¿verdad? Igual que nosotros. ¿Cuánto nos cuesta cuando tenemos que obedecer? ¿Cuánto nos cuesta cuando sabemos que tenemos que obrar bien, que tenemos que ser amables, que tenemos que ser llenos del Espíritu y tener el fruto que da el Espíritu? Pero sin embargo preferimos muchas veces las obras de la carne, las cuales son infructuosas. ¿Cuántos aquí quieren dar fruto? ¿Cuántos aquí queremos ser fructíferos? Entonces necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Dice, aunque era hijo, Hebreos 5:8, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Así que esta primera tentación tiene que ver con una necesidad básica, ¿verdad? La necesidad del alimento. Y hay ciertas cosas en esta vida que nos traen refrigerio, digámoslo así, que nos traen satisfacción, que nos traen gratificación, como lo es el alimento. El alimento, cuando tú comes, sobre todo ahorita que algunos se vinieron sin almorzar, sin desayunar, y aquí estamos imaginando, ay, un cafecito, un panecito, un yogur, no sé, una frutita, y entonces tenemos ese deseo, ¿verdad? Pero es una necesidad que tenemos, como algunas otras necesidades que tienen que ver
con necesidades básicas como es, ¿qué será? No sé, las finanzas, ¿verdad? Que son necesidades básicas, la sexualidad y etcétera, etcétera, necesidades, la salud que nosotros necesitamos, ¿verdad? Pero son cosas muchas veces que nos traen gratificación, pero después nos dejan como una sensación de vacío, porque la comida no va a saciar, el sexo no va a saciar al 100%, son necesidades que se suplen de momento, pero que no te llenan en un 100%, porque lo que verdaderamente necesitamos y para lo que verdaderamente fuimos diseñados es para recibir el alimento espiritual, es para recibir el alimento sólido. Por eso Jesús le responde: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aunque el pan es suficiente, ¿verdad? O es necesario, más bien dicho, el pan es necesario, no siempre es suficiente. Porque las cosas materiales nunca nos van a satisfacer por completo. Tú te compras 5 pares de zapatos y después dices quiero otros 5, y después de que ya tienes otros 5 quieres más, y quieres más ropa y quieres más, y son cosas que no nos van a satisfacer por completo. Así es que es necesario que aprendamos a conformarnos, que aprendamos a tener contentamiento con lo que tenemos. Y Jesús en este momento le está diciendo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No es que Jesús haya rechazado la ayuda sobrenatural para alimentarse, Él estaba más bien más feliz por lo que venía al final de esta tentación, porque al final habla que venían los ángeles, ¿verdad? Que vinieron los ángeles cuando ya la tentación, las 3 tentaciones pasaron, dice que vinieron los ángeles y le servían. Da la idea como que le sirvieron algún platillo rico, tal vez, ¿verdad? O simplemente lo fortalecieron. Y él tenía algo más por qué alegrarse, como para que en ese momento deseara hacer algo sobrenatural para alimentarse. Ahora, cuando dice escrito está, es porque está confiando. Fíjese bien, y es algo que nosotros nos debe de caracterizar y lo debemos de tener. Cuando él dice escrito está, es porque está confiando en el poder y en la verdad de la palabra de Dios. Es decir, mi papi dice, ¿verdad? Mi papi dice esto, mi papá dijo esto, y si él lo dijo, él lo hace. Y si él lo dijo, es que es así. Él está confiando. Jesús está dispuesto a pelear esa batalla como hombre, no como Dios. Fácilmente él hubiera podido tal vez pedir una legión de ángeles o un solo ángel y hacer y reprender a Satanás, hacer que se fuera de ahí, pero lo resistió a la manera en que nosotros, los seres humanos, tenemos que imitar o podemos imitar. No lo hizo de otra manera, fue con el propósito de que nosotros lo imitáramos, para que nadie diga, es que yo no puedo a ese nivel. No, es que tú sí puedes, porque así lo hizo Jesús, para que nosotros pudiéramos imitarlo. Ahora, cuando dice toda palabra que sale de la boca de Dios, es que hay una hambre espiritual que se supone que nosotros como hijos de Dios debemos de tener, una hambre espiritual, y debemos de satisfacernos con ese alimento espiritual que recibimos día a día. La pregunta es, ¿de qué te alimentas? Como le decimos a los niños en el encuentro, ¿verdad? ¿De qué te alimentas? Si tu alimento físico es chatarra, papas fritas, una cosa que está media negra y que así uno se la toma bien fría, ¿verdad? Si esa es nuestra alimentación, imagínate cómo es tu alimentación
espiritual. Todos tenemos la necesidad, Jesús o Dios el Padre así nos ha creado, con esa necesidad de sentir hambre espiritual, y debemos de preocuparnos cuando no la sentimos. Y bueno, yo estaba pensando que hoy en día es muy fácil que tú te alimentes de la palabra de Dios, porque a través de las redes sociales, ¿verdad? Tú puedes elegir a alguien que está en eminencia, o simplemente a alguien que sabe predicar tal o cual enseñanza que a ti te agrada, y muy fácilmente tú puedes cambiar de canal, ¿verdad? Y decir, este sí me gusta, este no me gusta. Y aunque es importante y es de extremo cuidado que nos alimentemos, ¿verdad? Que recibamos la palabra, pero hay un peligro en estarnos alimentando de esa forma. No porque no querramos dar la libertad. Afortunadamente en esta congregación se ha dado la libertad para que podamos leer la palabra, leer otros libros y edificarnos en donde querramos edificarnos, y con el predicador que querramos edificarnos. Solamente que sí vemos un peligro, porque cuando tú recibes la palabra de Dios o el alimento espiritual en esta casa, existe un lazo entre nosotros como congregantes, ¿verdad? Que nos identifica como una iglesia local. Y el peligro es que cuando tú dices, no, pues a mí me gusta tal predicador porque es bien carismático, o me gusta tal predicador porque es enfocado en la guerra espiritual y yo ahí quiero estar, o no porque me enseñan las raíces hebreas y todo esto es muy interesante para comprender más. El peligro es que entonces tú pierdas la identidad que has generado en esta iglesia local. Si tú dices, allá me alimento, ¿verdad? Porque está muy rica el plato fuerte, el postre, la ensalada, allá voy a pagar, ¿verdad? Por esa comida. Entonces empiezas a perder un poco la identidad. Y allá no te van a aconsejar, porque el predicador vive en Miami, vive en California, allá no vas a ir. Cada vez que tengas un problema, ¿con quién vas a ir a ser aconsejado? Pues vas a tener que venir con el pastor local, ¿verdad? Y entonces corres el peligro de que digas, ya no me gusta cómo el pastor enseña, ya no me gusta cómo me aconseja, y entonces corres el peligro que te quedes solo, que te quedes separado del redil, que te quedes apartado, porque como ya te identificaste tanto con aquello, entonces ya no encajas ni aquí ni en ningún lado, porque todo lo vas a comparar a lo que tú estás recibiendo. Pero es importante que nosotros recibamos el alimento espiritual. No me malentienda, no es una prohibición, al contrario, edifiquémonos, pero sepamos en dónde estamos teniendo la identidad, con quién nos identificamos, con otra iglesia o con Emmanuel en las Naciones, porque cada congregación tiene una identidad, aunque todos somos de Cristo, pero usted vaya a hacer unas visitas a algunas otras congregaciones fuera de aquí y usted va a decir, usted no se va a sentir como en casa. Hay congregaciones que sí, porque son muy parecidas, pero hay algunas que no nos hacen sentir en casa, nos seguimos sintiendo visitas. Sin embargo, cuando estamos en casa, podemos abrir el refri, podemos decir, aquí hay esta comida, aquí está la otra, y yo puedo recibir esa comida, yo quiero comer esa comida, porque dices, estoy en casa. Es importante, ¿verdad?, que nosotros podamos decir que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, lo mínimo que se espera de ti es que te alimentes espiritualmente, no solamente el domingo, sino entre semana, de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros podemos ganar la batalla de la tentación. Jesús lo hizo. Jesús utilizó la palabra de Dios como una arma letal. Mire, yo a veces digo, ¿cómo es posible que a veces
en la práctica menospreciamos un poco la palabra de Dios cuando es un arma letal para nuestro enemigo, para todo podemos combatirlo con la palabra de Dios, y Jesús lo hizo. Jesús utilizó esa arma que es la palabra de Dios. Él usó la arma, dice, para defender su milicia. Él usó esta arma para vencer la tentación, y usó esta arma que fue efectiva porque la entendía, porque sabía que esa arma era letal para el enemigo. Esa arma era poderosa, como dice la Escritura, para destrucción de fortalezas. Cuando el enemigo ve que alguien tiene esta arma, tú eres una fuerza letal para el enemigo. Pero cuando no, ni se preocupa de ti. Dice que siga en sus caminos, ese no me va a dar problema, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a resistir efectivamente la tentación de la misma manera que Jesús lo hizo, contrarrestando sus mentiras seductoras que lanza diariamente con la palabra de Dios, alumbrando nuestra vida, alumbrando la vida de los demás, alumbrando la vida de nuestra familia. ¿Cuántos de tu familia aún no han recibido a Jesús como Señor y Salvador? ¿Cuántos de tu familia no tienen la salvación? Porque seguramente necesitan ser alumbrados por Cristo. La segunda tentación, quisiera que me lo pusieran, es del versículo 5 al 7. ¿Sí recuerdan cuál es la segunda tentación? Dice que lo llevó, ¿a dónde? Al pináculo. Quiero leerlo ahí en la pantalla, ¿sí lo tenemos? Del 5 al 7, Mateo 4, del 5 al 7, ¿no? La segunda tentación dice que lo llevó a la santa ciudad, a Jerusalén, y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el tentador le dice: si eres hijo de Dios. Es como un puñetazo, como un golpe, cada momento un golpe. ¿Eres hijo de Dios? ¿Eres hijo de Dios? Échate abajo. Satanás lo está tentando a Jesús a forzar al Padre a un evento sobrenatural. Satanás apeló al deseo que existe dentro de cada hombre de sentir esa aprobación de Dios, de tener esa aprobación, pero de mostrarla públicamente de una manera vana, ¿sí? Porque a veces, por ejemplo, cuando tenemos dones que el Señor nos ha dado y a veces los usamos de una manera vana, como haciendo alarde de que mira, yo soy más espiritual que tú, conozco tu vida, sé que vas a tener esto, que empiezas a desarrollar el don de ciencia, ¿verdad? Y le empiezas a decir a una persona acerca de su vida, y que hace la gente, se queda así como deslumbrada, ¿verdad? Como que wow, él es bien espiritual. Pero eso es lo que desea hacer Satanás en la vida de nosotros los hombres, que busquemos esa aprobación y que la demostremos públicamente, cuando a veces Jesús no nos está diciendo eso, el Padre no nos está dando esa dirección. ¿Sí me explico? O sea, no está en contra de que se demuestre públicamente, pero a veces no es la dirección de parte de Dios, hacer como un alarde, como una falsa humildad, ¿verdad? Le puso, dice, sobre el pináculo del templo. El pináculo del templo se levantaba, dice que como a unos 2000 o 200 pies de altura del valle de Cedrón, o sea, estaba muy alto. Y entonces un salto desde ahí, imagínense que Jesús, lo que Satanás le está diciendo es: aviéntate, porque la palabra dice que a sus ángeles va a enviar. Y note esto, Satanás conoce la Escritura.
solo que Él no la usa convenientemente, Él la distorsiona para traer engaño a nuestra vida y para traer seducción, como cuando le dijo a Adán, ¿verdad? Y a Eva, con que Dios os ha dicho, y empezó a meter la cizaña. Imagínense que Jesús hace esto, ¿verdad? Pues iba a ser un espectáculo extraordinario cuando Él se lanzara de ese pináculo más alto, porque Satanás lo que está haciendo en este momento es que le está creando una crisis, digámoslo así, le está creando una crisis artificial, le está creando algo, y no para que confíe en Dios, como es el resultado, como cuando nosotros confiamos, ¿verdad?, en nuestro Dios en las circunstancias que vivimos diariamente, y confiamos y somos obedientes, como bien se refiere el Salmo 91 que Satanás está citando. Porque miren lo que dice el Salmo 91, dice: si haces del Señor tu refugio. Quiero ser clara en esto, porque lo que Satanás le está haciendo es, le está creando algo en ese momento artificial para que él diga, para que él muestre que confía, pero no es así como dice el Salmo. Más bien nosotros confiamos en el Señor, en las rutinas diarias, en la vida diaria, porque es como un reflejo, ¿verdad?, de nuestra obediencia a Él. Y el Salmo 91 dice lo siguiente. En esta versión, mire cómo dice en esta versión, dice: si haces del Señor tu refugio, ahora del Altísimo tu protección, ningún mal te dominará. Yo me pregunto ahora, ¿será que si estamos confiando, si estamos haciendo del Señor nuestro refugio? Porque cuando todos dicen, es que ya le dio coronavirus y se está cerrando el círculo, porque viene más cerca de un conocido, de un familiar, y en ese momento, ¿cuál es tu refugio? Porque entre más nos preocupemos, entre más nos angustiemos, entonces nuestro cerebro está segregando unas sustancias que hacen que nuestro cuerpo se haga presa fácil de la enfermedad. Pero cuando hacemos de nuestro Señor el refugio, cuando al Altísimo lo tenemos como nuestra protección, dice: ningún mal te dominará, ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde quiera que vayas. O sea, mientras tú vas caminando en el año que va pasando, en los días que van viniendo, tú vas caminando y vas confiando, porque eres obediente a esa palabra de que debes de confiar, de que debes hacerlo tu refugio. Mientras tú vas haciendo eso, sí puedes ir enfrentando batallas, pero el Señor está contigo para librarte, como dice la Escritura, como poderoso gigante. ¿No te defenderá? Como poderoso gigante, Él va delante de ti y Él puede hacer que sus ángeles te protejan, pero va condicionada si realmente haces del Señor tu refugio. Yo me pregunto, ¿será que realmente creemos que el Señor es nuestro refugio, que el Señor es nuestra protección? Claro, no debemos de tentar al Señor nuestro Dios, ¿verdad? Como bien lo enseña Jesús aquí en las tentaciones, porque tampoco vas a decir, yo no necesito filtros sanitarios, no necesito cubrebocas. Ciertamente no nos gusta, detesto yo el cubrebocas, pero no nos gusta, pero no ponerlos, no usar los filtros sanitarios es tentar a nuestro Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Entonces necesitamos en esta hora de la verdad, porque es la hora de la verdad, es la hora donde realmente tenemos la oportunidad para mostrar
de quién somos y para mostrar de qué estamos hechos. Si realmente somos hijos de Dios, vamos a confiar en Él. Yo estoy leyendo un libro muy interesante, no le voy a hablar de él, pero en ese libro habla de cómo cuando nosotros leemos la Escritura, de cómo cuando nosotros oramos y explica todos los cambios neurológicos que están ocurriendo en nuestro cerebro y cómo son manifestados en nuestro cuerpo, de tal manera que cuando no oramos, cuando no leemos, cuando tenemos pensamientos negativos, afectan nuestras neuronas o nuestras células del cuerpo y entonces eso nos lleva muchas veces a estar enfermos físicamente y a tener otras situaciones físicamente o emocionalmente. Es un libro muy, muy interesante que así como dicen, ¿verdad? Me voló la tapa de los sesos porque enseña una gran verdad. Es una doctora, es una neuróloga, pero sin embargo explica todas esas cosas. Se los recomiendo. Se llama Enciende tu cerebro, por si lo buscan. O si alguien quiere que se lo envíe, se lo envío. Se llama Enciende tu cerebro. Pero es importante porque cuando nosotros confiamos en nuestro Dios, le estamos mandando a nuestro cerebro algunas señales de que nosotros vamos a estar bien físicamente. Y bueno, es una enseñanza muy grande. La tercera tentación es una apelación a los deseos de los ojos. O como dice en Primera de Juan, a la vanagloria, a los deseos del mundo, a la vanagloria de la vida, a los deseos de los ojos, porque otra vez lo lleva a un monte alto y le muestra todos los reinos del mundo y le muestra la gloria de ellos y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Y es una tentación que tiene que ver con las necesidades de uno, ¿verdad? Al ser humano le gusta la fama, le gusta el reconocimiento. No me vaya a decir usted que no, que usted es la persona más humilde del mundo. Dios promete fama, a Dios le agrada la fama, pero la gloria es suya. Bien lo promete en el libro de Éxodo, ¿verdad? Cuando está hablando de la escritura que nosotros tenemos en esta casa, ¿verdad? Génesis 12, desde el 1, promete la fama, pero dice, la gloria es mía. Te voy a llevar, te voy a hacer que te conozcan. Pueblos que no conocían te van a conocer. Gente que no conocías va a venir a ti, dice el Señor. Y vas a ser conocido entre las naciones. Esto habla de fama, esto habla de ser conocido, pero no de la fama que ofrece Satanás. Satanás te ofrece fama sin Dios. Satanás te ofrece gloria sin Dios. Y ese es el peligro que nosotros como iglesia podemos correr. Inclusive cuando estamos en las redes sociales y que la gente nos ve y que ahora, al igual que muchas otras congregaciones, están ahí y entonces eso te infla, te puede inflar el ego de tal manera que solo pretendas salir a predicar porque estás en las redes y no para darle la gloria a Dios. ¡Qué peligro! Y es lo que Satanás le está diciendo en este momento. Lo llevó a un monte alto y le mostró los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuando dice todo esto te daré, esencialmente esa visión invitaba a Jesús a tomar un atajo. O sea, le está invitando a Jesús sutilmente como Él es, engañosamente como Él es, a tomar un atajo para no ir a la cruz. Porque ciertamente Jesús vino a conquistar todos los reinos, todas las naciones, todo el dominio que Satanás tenía. Y en ese momento Satanás tenía la autoridad y tenía el dominio sobre los reinos de la tierra y se los está ofreciendo a Jesús con una sola condición, que lo adorara. Qué iluso, digo yo, ¿verdad? Qué iluso, o sea, ¿cómo se le ocurre que Jesús le iba a dar
la gloria antes que a su padre. Sin embargo, era una tentación porque tenía la necesidad como todo ser humano. Y puede parecer algo pequeño, pero Jesús podía poseer todos los reinos del mundo sin ir a la cruz en ese momento. Podía hacerlo, podía renunciar y iba a tener, pero la gloria ya no se la daría al que debe de tener la gloria. Todo lo que tendría que hacer era darle a Satanás lo que él había anhelado desde que se cayó, desde la gloria, de lo glorioso a lo profano. Satanás seguía en este momento y sigue siendo el mismo que dijo: subiré al cielo, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. Así dijo él, ¿verdad? A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Es el mismo que cayó de donde estaba la gloria hasta lo profano, hasta lo ruin, hasta lo despreciable. Y él esperaba la adoración y el reconocimiento. Y Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está. Jesús respondió nuevamente, está respondiendo con la escritura, y le mandó al diablo que se fuera. De la misma manera, amada iglesia, nosotros tenemos que aprender a resistir al diablo, como bien dice Santiago 4:7. Dice: resistir, sométanse pues a Dios. Primero, importante, sométanse pues a Dios. Santiago 4:7. Eso es de kinder. Ese pasaje es de kinder. ¿Cuántos se lo saben? Es la pregunta. Santiago 4:7. Bien sencillo. Sométanse pues a Dios. Resistan al diablo y huirá de vosotros. Así que cuando tú le estás resistiendo, tú dile: Satanás, te estoy resistiendo. ¿Y sabes qué tiene que pasar contigo? Te tienes que ir. Porque yo estoy aquí plantado en la posición que el Señor me dio y estoy resistiendo, y tú tienes que huir. Y como dice bien en el libro de Proverbios, ¿verdad? Que cuando el ladrón es descubierto, tiene que entregar el haber de la casa, tiene que entregar lo que te robó. Cuando el ladrón es descubierto, entonces dice: tiene la obligación de devolver 7 veces más lo que te ha robado. ¿Qué te robó? Te robó la paz en medio de esta circunstancia que estamos viviendo. Te quitó la tranquilidad, te robó las finanzas. Porque con la enfermedad uno tiene que gastar y gastar y gastar, y de repente te das cuenta que ¿qué pasó aquí? Lo que tenía destinado para esto ahora ya me lo gasté porque vino la enfermedad, te visitó. Pero tú descubre de parte de quién viene esto. Cuando tú descubres que es tu enemigo el que está tejiendo esas artimañas, entonces tú le vas a decir: escrito está. Mi papi dice, mi papá dice que tú tienes la obligación de devolverme 7 veces más lo que has robado. ¿Cuántos dicen aleluya? Gloria a Dios, ¿verdad? Que así sea. Dice: sométanse pues a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Y bueno, aquí lo que está diciendo es Satanás, ¿verdad? Es que él le daría las naciones, le daría la fama, le daría todo, porque en ese momento, bueno, Satanás tiene la potestad. ¿Por qué? Porque por causa de Adán y Eva, ellos tenían la autoridad que Dios les dio para que sojuzgaran la tierra, para que la gobernaran, ¿verdad? Pero sin embargo, por causa del pecado, la entregan a Satanás, y por eso Jesús viene a conquistar los reinos y viene a arrebatarle de su mano todo lo que él tiene. Por eso bien dice la Escritura en Colosenses 2:15, dice: también los despojó, porque a eso venía Jesús, a despojarlos. Dice: también despojó a los principados y autoridades y los exhibió
como espectáculo público, Colosenses 3:15, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. Si Él ganó esta batalla gloriosa, la ganó para nosotros, para que nosotros también pudiéramos enfrentar las batallas. Yo estaba leyendo en unos comentarios que hacen por ahí, que algunos dicen, no es que Jesús ya ganó la batalla, Jesús ya nos dio toda la victoria, tú ya no tienes que reprender, tú ya no tienes, no, el enemigo viene. El enemigo dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero Jesús vino a derrotarlos, Jesús vino a entregarlos en nuestras manos. Solo que a veces como que queremos hacernos del otro lado, ¿verdad? Entonces dice que Él ya los exhibió públicamente. Los exhibió públicamente, triunfando, dice, los exhibió como espectáculo público. En el mundo espiritual, todos los demonios pudieron ver esta exhibición. No fue en el mundo físico, tan solo fue en el mundo espiritual. Todos los demonios pudieron ver que Jesús triunfó en la cruz. Y luego después de ahí, dice que vinieron los ángeles, vinieron después de las tentaciones. No lo anoté aquí, pero dice ahí donde estamos leyendo, en Mateo 4, del 1 al 11, dice que después de que ocurrieron todas estas tentaciones y Jesús no cedió, entonces Satanás se fue. ¿Sabe por qué se fue? Porque Jesús le resistió. Porque primero se sometió al Padre, segundo le resistió y el diablo tuvo que huir. Y dice que entonces vinieron los ángeles y le servían. Cuando nosotros nos enfrentamos al enemigo, sepamos que sí vamos a enfrentar una batalla, pero que Jesús nos va a ayudar, y así como Jesús no se intimidó, nosotros no tenemos que intimidarnos. ¿Sabe que hay un espíritu de intimidación y muchos espíritus que están siendo soltados en estos últimos tiempos para amedrentar a su iglesia, para hacerla retroceder, para hacerla que no viva conforme a lo que Dios ya estableció? Pero Jesús nos vino a dar ejemplo y Jesús no se intimidó ante el mismo Satanás. Digo, a nosotros no necesariamente viene el mismo Satanás, porque Él no es omnipresente, ¿verdad? Él no está. Muchas veces los cristianos tenemos la mala costumbre de hacer referencia a que, ay, Satanás me está temblando. Y bueno, si tenemos en claro cuando decimos eso, que es el reino de Satanás, está bien, pero si pensamos que es Satanás quien viene a tentarnos o viene a hacernos maldad de manera personal, y otros allá en China o en Rusia también dicen lo mismo, pues no es Satanás, son sus demonios, ¿verdad? Que están diseminados por todos lugares. Pero Jesús lo que nos vino a enseñar es que nosotros no somos unos pusilánimes, no somos unos cobardes. ¿O hay algún cobarde aquí? Si hay algún cobarde aquí, yo siempre digo, si alguien tiene miedo, mejor no venga, porque tiene miedo. Quédese en casa. Porque la iglesia de Cristo no es una iglesia cobarde, es una iglesia poderosa. Pertenecemos a una milicia poderosa. Somos nosotros mismos un arsenal para la destrucción de nuestro enemigo. Porque tenemos el arma más poderosa, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si usted no la hace suya, se está perdiendo. Y los días que vienen, dijo el Señor, serán de oscuridad, serán de angustia y serán de tiniebla. Pero sobre mi iglesia resplandecerá mi luz. Sobre mi iglesia resplandecerá mi gloria, sobre aquellos que hagan del Señor su refugio. La pregunta es, ¿tú estás haciendo del Señor tu refugio? Otro ejemplo que nosotros podemos ver es el de Noé. Noé enfrentó una gran batalla. Solo lo voy a mencionar así porque yo creo que con Jesús, que es nuestro máximo líder y nuestro máximo ejemplo, es
está completo, pero a mí me llama la atención y solo lo quiero mencionar. Noé enfrentó una gran batalla, digo llevándola a otro campo, ¿verdad? Porque uno a veces puede decir, como decía anteriormente, Jesús era Dios, pero aquí vemos a un hombre, y a lo largo de la escritura vemos a hombres que se armaron de ese poder que venía de Dios y pudieron enfrentar las batallas. Y Noé es uno de ellos. Noé enfrenta una gran batalla porque el diluvio y la destrucción viene a toda la humanidad, o a casi toda la humanidad. ¿Cuántos días llovió cuando se vino el diluvio? 40 días y 40 noches. El mismo número, ¿verdad? Que Jesús estuvo en 40 días y 40 noches ayunándose, ¿verdad? Qué curioso, algo tiene que ver. Pero el juicio de Dios vino en este momento con Adán por causa de la gravedad del pecado. O sea, era tan grave que dice en el libro de Génesis que las intenciones del ser humano eran perversas y de continuo, dice, desde su juventud. Entonces, imagínense qué tan grave estaba el asunto que Dios determinó exterminar a todos los seres humanos. Noé, lo que quiero que veamos aquí es que Noé sí tuvo que enfrentar una batalla, como la tenemos que enfrentar nosotros, como la enfrentó Jesús, pero también pudo disfrutar del amor de Dios, de la paz de Dios, de la provisión de Dios, del amor de su Padre, como lo podemos hacer nosotros. No te quedes solamente en el enfrentamiento, no te quedes solamente en ese momento de que la estás pasando mal. Aprende a ver más allá, aprende a ver el amor de Dios que está en medio de esa circunstancia que te rodea. Aprende a ver la paz que sobrepasa todo entendimiento. Aprende a ver cómo el Señor te va supliendo, te va formando de tal manera que llegues a la perfección en Cristo. A Noé le pasó eso. Noé tuvo que enfrentar una gran batalla, pero también tuvo que reconocer que la mano de Dios estaba con él. Cuando el mundo le decía loco, cuando el mundo le decía chiflado, cuando el mundo le decía ¿qué te pasa? ¿Qué vas a hacer con esa arca? Si nunca ha llovido, porque nunca había llovido, era la primera vez que llovió. Si nunca ha llovido, ¿cómo crees que va a llover? ¿Y qué decía Noé? Noé les decía que se arrepintieran. Noé les decía que se volvieran, ¿verdad? Y no quisieron, de tal manera que entonces tuvo que hacer lo que el Señor le dijo, cumplir el propósito, cumplir lo que el Señor le había enviado, y solamente se salvaron Noé, su esposa, dice, sus 3 hijos y sus esposas. ¿Cuántos fueron? 6, 7, 8 personas, ¿verdad? Imagínense qué tremendo, qué tremendo. Así que el enemigo puede estarnos engañando, haciéndonos creer que tal vez ahí nos vamos a quedar en esa circunstancia, pero tenemos que aprender a ver no solamente las batallas, sino las bendiciones en medio de las batallas. Y lo observas cuando sabes que confías en Él, que eres obediente y sabes que Él te está dando la dirección. Si Él te está dando la dirección, eso es una bendición, aun cuando tú digas, no me está yendo tan bien. Y sabes, Jesús sabía, en este caso, Jesús sabía que aun cuando tenía esta batalla por ganar, Jesús tenía un propósito. Jesús tenía que conquistar los reinos, Jesús tenía que arrebatarle de las manos al enemigo. ¿Y cómo lo iba a hacer? Lo iba a hacer a través de la estrategia que Dios le dio a través del discipulado. Por eso que posteriormente a la tentación, tú te vas a dar cuenta ahí que Jesús sigue predicando, y que entonces predica como lo que Juan predicaba, el arrepentimiento, y entonces llama a los discípulos. Después de ahí llama a los discípulos y sigue con el propósito, porque él no se podía detener, porque ay, el diablo me lastimó, ay, es que el diablo, tuve una fuerte batalla y me siento mal, y ahí nos queremos quedar.
Jesús hizo avances en el reino. La iglesia de Cristo ha sido puesta para eso, para que avancemos, para que demos pasos en el reino, para que sigamos con el propósito del cumplimiento de su reino aquí en la tierra, para que no nos intimidemos y no porque una pandemia, bueno, si estamos en una pandemia, el Señor sabrá darnos las estrategias y entonces ahí vamos a ver las batallas, pero las bendiciones del Señor. Así que Noé tuvo que enfrentar esto, pero también disfrutó del amor de Dios, de la dirección de Dios, porque aunque solo se quedaron, ¿verdad?, en el arca, ¿verdad? Dice que estaban solo él y su familia en esa arca, pero fíjese, a través de la lente del Nuevo Testamento, nosotros vemos que el arca es una imagen de lo que implica ser bautizado. Como dice 1 de Pedro 3:18, y ahorita se lo voy a leer, porque dice, quienes viajaban en esa arca, era necesario que estuvieran en esa arca para ser salvados. Pero hay una arca de salvación, Él es la imagen de Jesús. Hay una arca de salvación que es nuestro Señor Jesucristo. Y quienes estamos en esa arca, ¿sabe qué? Estamos a salvo. ¿Cuántos están en esa barca? Si estamos con Él, estamos a salvo. Porque es figura, ¿verdad? Los que iban en el arca era para preservar la vida. Dice 1 de Pedro 3:18 en adelante, dice, porque Cristo murió por los pecados una vez y para siempre. El justo por los injustos, para llevarlos a ustedes a Dios, para conectarnos con Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus que estaban presos, a los que desobedecieron a Dios en los días de Noé. O sea, Jesús cuando murió, y bien lo confirma el Nuevo Testamento, cuando murió dice que fue a predicar a los muertos, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el barco. Solo 8 personas en total, esto dice la Escritura, en 1 de Pedro 3 del 18 en adelante. Solo 8 personas en total, que son muy pocas, se salvaron por medio del agua. Y esa agua representa el bautismo que ahora a ustedes también los salva. El bautismo no es para limpiar nuestro cuerpo, sino para comprometernos con Dios a tener una buena conciencia. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesús, que subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios. A Él, a Jesucristo, están sometidos los ángeles y todos los seres espirituales que tienen autoridad y poder. Así que Dios bendijo a Noé y a sus hijos. ¿Y qué les dijo? Sean fructíferos, les dijo también. ¿Se acuerdan que Adán y Eva les había dicho? Multiplíquense, sean fructíferos. Y nuevamente el Señor da esta bendición y les dice, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra, después de que pasó el diluvio, porque los bendijo. ¿Sabe cómo nos bendice el Señor también a nosotros? Esta palabra no es para su vecino, esta palabra es para nosotros. Sean fecundos, dice el Señor, sean fecundos. Multiplíquense, llenen la tierra. Dios estableció un pacto con ellos y todos sabemos, ¿verdad?, que como señal del pacto, ¿qué hizo Dios en este momento, en esta historia? Puso un arco iris, que alguien quiere robar, ¿verdad?, el arco iris, y dice, no, el arco iris es mío, todos los colores. Alguien predica con ese arco iris. Alguien quiere robar lo que Dios ya estableció para sus hijos, porque el arco iris representa el pacto que Dios hizo con nosotros, o en este caso que Dios hizo con Adán. Pero también es un compromiso, ¿verdad? Representa el compromiso que Jesús hizo en la cruz, porque dice que Jesús vino a hacer un nuevo pacto con nosotros.
Y ahí estableció el nuevo pacto. Y con Jesús está estableciendo un nuevo pacto. Levante su mano y diga: tengo nuevo pacto con Jesús. Tengo un pacto con Él. ¿Y sabe cómo es ese pacto? Irrevocable, irrevocable. Así que las batallas podrán ser crueles, las batallas podrán ser desafiantes, pero las bendiciones sobrepasan a las batallas. Diga conmigo, o diga para sí mismo: Señor, ayúdame a recordar cada vez que esté en una prueba, cada vez que esté en una tentación, cada vez que tenga que enfrentar una batalla, que tú estás ahí conmigo para darme la victoria, que eso es temporal, que eso también pasará, porque no nos quedamos ahí a morir en el desierto. Dice, como lo leí al principio, dice: porque nuestros pequeños y pasajeros sufrimientos producen una gloria eterna más grande y más abundante, porque cada vez que tú te metes al crisol del fuego, ¿verdad? Cuando eres acrisolado con fuego, y cada vez que se le sube al horno, ¿cómo vas a quedar? Si se le sube al horno y tú dices: ya no puedo, y el Señor te le sube un poco más, mi siervo aguanta un poco más, mi siervo puede un poco más, y le sube, y tú dices: ya no, Señor, por favor. Pero ¿qué te está quitando? Como al oro, dice, la escoria que llevas, la escoria que todos tenemos, la va limpiando para que seamos hermosos como el oro, brillosos, gloriosos como el oro. Así que, amados hermanos, vamos a ponernos de pie. Quiera Dios que esta enseñanza se quede grabada en su corazón y que sepamos que nuestro adversario viene para hacernos daño. Por eso la Escritura dice: sean sobrios y velad. ¿Cuántos aquí son sobrios, no ebrios? Sobrios, atentos y velando para ver de dónde va a venir. Si viene, yo sé cómo le voy a responder. Dice: porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente alrededor, buscando a quien devorar, el cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos nuestros hermanos, dice, alrededor del mundo. No eres tú la última Coca-Cola del desierto, no eres el único. Tú dices: es que solo yo, es que solo a mí. No, es a todos. Dice: en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccionará, los afirmará, los fortalecerá y los establecerá. Anhelamos eso, ¿verdad? Anhelamos un día despertar a su semejanza. ¿Cuántos anhelan eso? ¿Sabes que el Señor te anhela más? El Señor te anhela más de lo que tú lo puedas anhelar. ¿Cuántos caminos has andado sin considerar a tu Dios? Pero sin embargo, Él te considera a ti para darte la dirección. Y eso es motivo de gratitud a nuestra vida. Dice Santiago 1:12: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, a los que aman, o a los que le aman. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos, que te concentres si quieres, si así lo decides. Cierra tus ojos, dale gracias a Jesús. Él es el arca de salvación. Él es la provisión de nuestro gran Abba, de nuestro gran Padre eterno. Él es la provisión para guardarnos, para protegernos. Si haces al Señor